Mi nombre es Mariano Eduardo Bruno, soy médico de planta del Servicio de Ginecología del Hospital Provincial Neuquén y también estoy finalizando el segundo año del Fellowship en Cirugía Mínimamente Invasiva avalado por la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica. El tema del cual me toca hablar hoy es el abdomen agudo ginecológico. La verdad que es bastante amplio el tema e incluye distintas patologías, de las cuales se podría hacer una clase para cada una de esas patologías, pero vamos a tratar de hacer un breve resumen y después centrarnos en algunas de las patologías más importantes. Como definiciones, en realidad puse la definición de dolor pelviano agudo porque las guías norteamericanas, sobre todo, y algunas de las guías europeas no hablan tanto de abdomen agudo ginecológico, sino de dolor pelviano agudo, que es el dolor abdominal bajo de menos de 3 meses de evolución. Y en realidad hablan de dolor pelviano agudo porque este puede incluir causas de origen ginecológico, así como causas gastrointestinales o de la vía urinaria, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta en estas pacientes que también se pueden presentar con exacerbaciones propias a una patología de base que le produce un dolor pelviano crónico, como es en pacientes con endometriosis o con adenomiosis. Dentro de las causas del abdomen agudo ginecológico, de origen ginecológico, siempre las que vamos a tener en cuenta o las que tenemos que tener presentes son las causas que son amenazantes para la vida, ¿sí? Que son el embarazo ectópico, la rotura de quistes de ovarios, la enfermedad pelviana inflamatoria, que en su máxima gravedad se presenta como un absceso tubo ovárico, la torsión ovárica o la rotura uterina. De la rotura uterina en realidad no vamos a hablar porque es muy poco frecuente en pacientes que no están embarazadas, incluso en embarazadas se ve muy poco. Y después están las causas comunes, de las cuales las vamos a mencionar nomás, pero no vamos a hablar, como son la dismenorrea, que es el dolor con las menstruaciones, dolor a la mitad del ciclo, la adenomiosis, endometriosis, quistes ováricos estén rotos o no, miomas con degeneración o no, hiperestimulación uterina en pacientes que estén sometidas a tratamiento de fertilidad o en patología maligna, ¿sí? Para la evaluación, lo primero que vamos a hacer con una paciente que se presente con una mujer que se presente con un dolor abdominal bajo en una guardia, lo que hay que hacer es descartar el embarazo, ¿sí? Si bien está ahí en el medio, es como lo primero que tenemos que hacer. Y después una anamnesis dirigida en cuanto a lo ginecológico, lo que preguntamos es la fecha de última menstruación, si tiene antecedentes obstétricos, partos, cesáreas, cirugías, ectópicos previos, si usa algún método anticonceptivo, cuáles son sus síntomas. Más que nada la anamnesis del dolor, si está con fiebre, náuseas, vómitos, si tiene flujo, sangrado, síntomas urinarios. Y después vamos a hablar un poquito más de lo que es el examen físico, que es muy propio de nuestra especialidad, que aparte del examen de la palpación abdominal está la especuloscopía y el tacto vaginal. Y después, por último, complementamos con el laboratorio y con algunas imágenes. Respecto al examen ginecológico, por ahí en pacientes que no están embarazadas, hay una figurita ahí de según la altura uterina uno puede más o menos estimar las semanas de embarazo, pero por lo general en realidad la duda se presenta en pacientes que no tienen un útero palpable a través del abdomen. Cuando hacemos el examen nuestro ginecológico, realizamos la especuloscopía. Siempre hay que ver la leucorrea porque muchas veces los pacientes dicen que están con flujo, con mal olor o con alguna sintomatología de descarga vaginal y en realidad uno lo tiene que ver porque pone el espéculo y después no hay nada. El sangrado, si es sangrado con mal olor, si hay material proveniente del cervix, porque por ahí en realidad es una paciente con dolor y sangrado que está con un aborto en curso y descarta un poco la patología abdominal. Y después del tacto buscamos algunos síntomas que son muy propios, ¿sí? Como el dolor de movilización cervical, que algunos lo conocen como Frenkel, positivo cuando duele, negativo cuando no duele. Tener en cuenta que si bien uno lo toma como un signo muy patognomónico de la enfermedad pelviana inflamatoria, hasta el 40% de los pacientes con embarazos ectópicos pueden tener un Frenkel positivo y hasta el 20% de las pacientes con apendicitis pueden tener dolor de la movilización del cuello del útero. El tamaño del útero también buscamos, vemos si hay dolor o masas en la topografía de los anexos y vemos cómo está el fondo de saco Douglas, si está bombado o si duele al tacto, ¿sí? Encontré unos algoritmos que están bastante interesantes, que son de una revista de la Sociedad Americana de Médicos de Familia. No nos vamos a detener mucho en esto, pero como primer medida lo que se ve ahí es que hay que ver si la paciente está embarazada o no está embarazada. En caso de que esté embarazada, lo ideal sería obtener una gonadotrofina corénica humana negativa o una beta-HCG cuantitativa, perdón, pero no en todos lados está disponible.
Así que muchas veces con lo único que contamos es con un test de embarazo cualitativo que nos dice si es positivo o no. Y realizar la ecografía transvaginal. Si hay saco gestacional o no hay saco gestacional, ahí se abre el panorama de diagnósticos, que ya nos vamos a centrar un poquito más en eso más adelante. Y después, una vez que está descartado el embarazo, en caso de que el paciente tenga un test de embarazo negativo, tener en cuenta que sea cualitativo, la sensibilidad del método es bastante alta, con 25 unidades internacionales por litro, o sea, da positivo, que habitualmente ese valor lo tenemos antes de que le falte el primer periodo menstrual a la mujer. Con un test de embarazo negativo, entonces nos centramos un poco más en el cuadro de la paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, con un McBurney positivo, o con un síndrome de Rapsin, en realidad hay que pensar en una apendicitis o una patología extraginecológica. Si estos signos no están presentes, hay que evaluar la presencia de masas anexiales unilaterales, que en ese caso uno sospecha por ahí en un quiste unilateral torsionado o complicado. Si hay dolor de movilización del cuello, pensar en una enfermedad pelviana inflamatoria, siempre teniendo en cuenta que puede haber otras patologías. Y después por ahí pensar en otras patologías cuando no están estos signos presentes, que puedan ser patologías crónicas reagudizadas o dolor de la pared abdominal. En cuanto a las imágenes, lo que nosotros preferimos es la realización de una ecografía transvaginal, ¿sí? Buscamos la presencia de líquido libre, si hay un test positivo tratamos de localizar el saco gestacional y buscamos imágenes en los anexos. Tener en cuenta que en la sensibilidad de la ecografía transvaginal, cuando hay un test positivo, recién empieza a ser útil para localizar un saco gestacional cuando la beta-HCG cuantitativa está por encima de las 2000 unidades por mililitros. Algunos dicen 1000, 1500, otros 2000, y hay bibliografías que hablan hasta de 3000 unidades por mililitro, si contamos con la beta-HCG cuantitativa. Entonces, tener en cuenta que con una beta por debajo de 1000, 1500, muy difícilmente vamos a poder localizar un saco gestacional. Si hay una beta positiva y en realidad no se ve imagen de sacos, entra en la categoría, que de ahí lo vamos a mencionar, de un embarazo de localización desconocida. La ecografía abdominal sirve y es útil para ver patología no ginecológica, y a veces, si no tenemos disponible la transvaginal, también nos ayuda para ver lo ginecológico. En caso de sospecha de malignidad, una resonancia, pero no está siempre disponible en todas las guardias. Acá, por ejemplo, no tenemos resonador. Y la TAC, en caso de que haya una mayor sospecha de patología no ginecológica y que uno necesite desempatar entre algo ginecológico o no ginecológico, suele ser de utilidad. Para ver, por ejemplo, si se ve el apéndice en la TAC o si hay alguna colección que oriente más hacia una enfermedad pelviana inflamatoria. Esta parte es mucho texto, después se pone un poco más entretenido. Respecto al manejo, tener en cuenta que pacientes con inestabilidad hemodinámica o francos signos de reacción peritoneal pueden ser sometidos a cirugía sin necesidad de imágenes previas, y de acuerdo al estado del paciente y el diagnóstico, vamos a tener pacientes que sean para manejo médico o quirúrgico. En aquella que tiene un dolor persistente sin un origen claro, siempre tener en cuenta de reevaluar el abdomen de la paciente en busca de signos de reacción peritoneal, porque una paciente que en un primer momento o a priori no era quirúrgica, con el correr de las horas puede ir aclarándose su cuadro por ahí para otra patología, sobre todo cuando es algo infeccioso o inflamatorio. Y no está muy claro cuál es el rol de la laparoscopía diagnóstica. En algunos casos es válido, por ahí cuando hay alguna imagen anexial no definida, por ahí sí. Vamos a hablar ahora un poquito del manejo según los distintos cuadros, ¿sí? Primero vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el embarazo ectópico, que es una de las causas de abdomen agudo hemorrágico. La otra causa de abdomen agudo hemorrágico es el quiste roto, que en realidad no nos vamos a detener mucho sobre el quiste roto porque me faltó esa diapositiva. Tener en cuenta que la mayoría de las veces los quistes ováricos rotos son para manejo conservador, salvo que haya un sangrado masivo con descompensación hemodinámica. Pero habitualmente con seguimiento de hemoglobina y de los signos vitales se puede seguir la paciente. Respecto al embarazo ectópico, lo definimos como la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. Se da más o menos en 11 de cada 1000 embarazos, afectando al 1 o 2% de la población adulta, con una tasa de mortalidad de más o menos al 0.3%. En el 95% de los casos, el embarazo ectópico está localizado a nivel de la trompa, principalmente en la ampolla, que vendría a ser el tercio medio de la trompa. Hay otra parte que está en el tercio
proximal, que es el istmo, y algunos en la fíbula. El resto de los embarazos en realidad no nos vamos a tener mucho, porque por ahí tienen un manejo más complejo desde lo quirúrgico, desde la evolución o respecto de la repercusión en la paciente. Así que en esta presentación en realidad nos vamos a referir más que nada al embarazo tubario. Hay distintos factores de riesgo para tener un embarazo ectópico, pero para destacar los factores de riesgo más grandes son aquellas pacientes que ya tienen un antecedente de un embarazo ectópico previo, sobre todo si recibió tratamiento médico o conservador, o en aquellas pacientes que han tenido alguna cirugía de las trompas previamente. Siempre, perdón, siempre hay que sospechar en cualquier mujer en edad reproductiva con dolor abdominal y sangrado y que tenga un embarazo de localización desconocida o sin localización intrauterina confirmada, que es lo que decíamos recién, pacientes con una beta positiva pero que no tengan una ecografía donde haya presencia de sacro gestacional adentro del útero. En aquellas pacientes que hayan tenido un embarazo por fertilización in vitro con dolor abdominal hay que sospecharlo porque también es otro factor de riesgo importante. Pacientes con dolor abdominal y sangrado con una menorrea mayor a 4 semanas, que por ahí no conocían su embarazo en ese momento, o en aquellas pacientes que tengan un AU hemorrágico con inestabilidad hemodinámica sin otra causa que lo justifique. Signos comunes en cuanto al examen físico en pacientes con embarazo ectópico es el dolor en el examen pelviano y manual y dolor en la palpación de los anexos. Suele tocar una masa a nivel anexial, pero que no está siempre presente, puede estar en el nivel de los anexos o en el Douglas, que es dolorosa al tacto, el abdomen suele estar distendido. En realidad la reacción peritoneal, salvo que la trompa esté a punto de romperse o rota, no suele ser transfrac, ¿sí? Y después síntomas propios del sangrado, como palidez, taquicardia o hipotensión ortostática en pacientes que estén cerca del shock hipovolémico. Tener en cuenta por ahí en pacientes jóvenes, que la mayoría de estas pacientes suelen ser jóvenes, que tienen mucha tolerancia a sangrados masivos, entonces por ahí la paciente está estable durante mucho tiempo y de repente empieza a empeorar su estado general porque se pierde la capacidad de tolerancia al sangrado intraabdominal. Respecto del diagnóstico ecográfico, se habla mucho hay distintos signos, pero por lo general nunca suele haber nada tan claro en cuanto a la imagen anexial, ¿sí? Por lo general lo que se busca es una imagen heterogénea que se moviliza por separado del útero. Si esa imagen tiene un saco vitalino o un embrión con latidos, sobre todo que se ve muy poco, confirma el diagnóstico de embarazo ectópico. Y si hay un saco gestacional vacío, que vamos a ver en fotito, que es con la reacción residual alrededor, es de alta sospecha. También en pacientes que tengan una beta, según la bibliografía, cambia este valor por encima de 1500 o 3000 unidades por mililitro. Y que no tengan una imagen de saco gestacional adentro del útero, hay que sospechar firmemente que ese embarazo está en algún otro lugar. O en pacientes que tengan líquido libre y hiperecogénico con una beta positiva, pensar que eso puede ser sangre y en realidad están con un embarazo ectópico. Pero como repito, no siempre se ve la imagen del anexia. Esos son algunos de los signos que se pueden ver en la ecografía buscando el embarazo ectópico. A la izquierda el signo de la burbuja, que es la imagen anexial que se moviliza por separado de los anexos, y el Bagel-Sim, que en realidad es el signo de la bolsa, o es cuando se ve un saco gestacional con su reacción hiperecogénica periférica, que en realidad es un saco gestacional localizado afuera del útero. Respecto al tratamiento, hay distintas conductas a seguir. Se puede tomar una conducta expectante, se puede realizar un tratamiento médico con metrotexato, o se puede hacer el tratamiento quirúrgico, que puede ser una salpingectomía o una salpingostomía, que eso ahí lo vamos a ver más adelante. La verdad que en la práctica, de la experiencia que tenía en Córdoba y de lo que hacemos aquí en el hospital, muy pocas veces se lo juega uno con una conducta expectante o con un tratamiento médico, porque la paciente tiene que estar muy predispuesta a seguirlo. Muchas veces, a pesar de que uno hace el tratamiento médico, después termina en cirugía igual. Entonces, la verdad que son muy seleccionados los casos en los cuales uno no hace el tratamiento quirúrgico ante el diagnóstico. Y tener en cuenta en aquellos pacientes que son RH negativo, la inyección de la gamma globulina intramuscular para evitar la sensibilización. Criterios para tomar cada una de las conductas. Conducta expectante, como dijimos, muy poco frecuente. Pacientes asintomáticos en buen estado general, sin dolor, sin líquido libre en el Douglas, con una beta de menos de 1000 y con seguimiento del
cada 48 horas y después al día 4 y al día 7 de beta que vaya descendiendo hasta que sea menor a 20. Tratamiento médico también, pacientes hemodinámicamente estables, sin dolor, que tengan posibilidad de seguimiento, que no tengan alteraciones en la función hepática ni renal, que no tengan un saco mayor a 4 centímetros y que en ese saco no hace latidos y con una beta menor a 1500 o 5000 según la bibliografía, pueden ser candidatas a un tratamiento médico con metotrexato. Es una inyección intramuscular en monodosis. Mientras menor sea el nivel de beta, menor el saco y es mayor la posibilidad del éxito del tratamiento médico. Y por último, las indicaciones de tratamiento quirúrgico es en pacientes que tengan un diámetro de la tumoración anexial mayor a 4 centímetros, con un valor de beta-HCG mayor a 5.000 unidades internacionales por litro, que esa masa anexial tenga latidos positivos, que haya un hemoperitoneo significativamente, ecográficamente significativo en el Douglas, en la pelvis. Esto significa que vaya más allá del fondo del saco de Douglas. Pacientes que tengan un embarazo heterotópico, uno en el útero y otro en la trompa, o pacientes que tengan antecedentes de ectópicos del otro lado, con tratamiento, del mismo lado, perdón, con tratamiento conservador en cirugías previas o tratamientos médicos previos, o fallo del tratamiento médico. Respecto al tratamiento quirúrgico, la elección siempre va a ser el abordaje mínimamente invasivo y tratar de realizar la salpingectomía, que es la remoción completa de la trompa afectada. Solo tener en cuenta la salpingostomía, que es abrir la trompa y sacar el material de trofoblástico y el seco gestacional en aquellas pacientes que no tengan la trompa contralateral o que esa trompa esté enferma. Entonces, para no dejar a la paciente sin ninguna trompa permeable, tratar de rescatarle esa. Tener en cuenta que la tasa de falla es alta, ya que más de 1 cada 5 pacientes van a necesitar tratamiento posterior. Y la laparotomía en realidad está recomendada si la situación hemodinámica de la paciente no lo permite o si tiene muchas adherencias que no permiten el acceso, ¿sí? Aquí hay un videito del tutor del fellow, ¿sí? Ahí lo que se ve es el embarazo ectópico en la trompa. Lo que se hace es ir coagulando con bipolar a través del mesosalping, se va cortando. La verdad que habitualmente este es un embarazo ectópico no complicado, entonces la verdad que no hay mucho sangrado en la pelvis. Si hay mucha sangre, lo ideal es colocar una viga de 10 milímetros con una aspiración que tenga buena presión para lograr evacuar todo el hemoperitoneo, pero el hemoperitoneo masivo en realidad no es, si la paciente está en buen estado general, no es indicación de laparotomía. Con tiempo y con paciencia se puede evacuar. Después se coagula todo lo que es el mesosalpinx, se puede sacar en bolsa o no la pieza de salpingectomía, se lava y se comprueba la hemostasia y fin del procedimiento. No sé si voy muy rápido, pero como son muchos temas, no quiero extenderme mucho en el tiempo. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Perfecto, Marian, y los videos se ven muy bien también. Sí, Marian, va perfecto y los videos se ven muy bien también. Perfecto. Bien. Vamos a hablar un poco ahora de la enfermedad pelviana inflamatoria. Cualquier cosa, si tienen alguna duda respecto del embarazo ectópico, después lo vemos, ¿sí? La enfermedad inflamatoria pelviana, o EPI, es la infección del tracto genital superior y las estructuras adyacentes. En realidad incluye desde la infección endometrial, la endometritis, el miometrio, de las trompas, ovarios, el tejido celular pelviano, parametrios, hasta el peritoneo y los vasos pelvianos. En cuanto a su patología o su etiología, el 85% de las enfermedades pelvianas inflamatorias están explicadas o por patógenos de transmisión sexual o por los patógenos que producen la vaginosis bacteriana, y en menos del 15% por patógenos respiratorios o patógenos endémicos. Cuando uno va a la realidad, la verdad es que la gran mayoría de las enfermedades pelvianas inflamatorias, cuando uno hace el cultivo, como la paciente ya viene con tratamiento antibiótico previo, o da cultivo negativo, y si no, suelen ser polimicrobianas. Es muy raro aislar un solo patógeno en el líquido del drenaje de una enfermedad pelviana inflamatoria. Respecto al diagnóstico clínico de la enfermedad pelviana inflamatoria, hay criterios mínimos. Como habíamos hablado antes, el dolor de armonización cervical es lo más clásico, pero también está el dolor de palpación uterina y el dolor de palpación anexial. Con uno de esos diagnósticos, de esos signos, uno en realidad ya puede empezar a pensar en una enfermedad pelviana inflamatoria.
Y después hay criterios adicionales que le suman especificidad al diagnóstico, como temperatura mayor de 38, una descarga mucopurulenta por la vagina por el cuello del útero, leucocitosis en las secreciones vaginales, leucocitosis en el hemograma, eritrosedimentación o PCR aumentadas, o el hallazgo de clamidia, trachomatis o Neisseria gonorrea en cultivos cervicales. ¿Sí? Y después lo que más aumenta la especificidad del diagnóstico es una laparoscopía con la visualización de pus en la cavidad o de inflamación de los anexos o del útero. Siempre tener en cuenta que el diagnóstico de la enfermedad pelviana inflamatoria, más allá de los métodos complementarios que se pueden solicitar después, es eminentemente clínico. Y esto es importante porque es muy importante iniciar el tratamiento de manera precoz para prevenir las secuelas que produce la enfermedad pelviana inflamatoria después a largo plazo para la fertilidad de la mujer. Hasta un 20% de las mujeres que tienen un episodio de enfermedad pelviana inflamatoria terminan con las trompas totalmente estenosadas y con el número de episodios de IP eso aumenta. Ese porcentaje de trompas sin equidad aumenta. Algunos signos ecográficos que se pueden ver, la verdad que lo que se busca habitualmente es la presencia de líquido libre, hipoecogénico, restringente, que puede ser pus en la cavidad pelviana, y otros signos que es la búsqueda de masas anexiales. Después hay signos que son más propios de la IP, pero muy pocos ecografistas los informan como tal. Uno es el signo de la rueda dentada, que en realidad es la luz de la trompa de Falopio dilatada, con todas las papilas y los pliegues de la trompa que se ven hacia el interior de esa trompa dilatada, que puede ser líquido seroso o puede ser pus. Y otro signo es el complejo tubo ovárico, que en realidad es el ovario aumentado de tamaño, edematizado con todos los folículos periféricos por el edema y pegado a la trompa de Falopio. ¿Sí? En realidad el signo de la rueda dentada, muchos dicen que es muy patognomónico de la IP, pero la verdad que muy pocas veces lo han informado como tal. Hay una clasificación vieja que se hacía antes de la enfermedad pelviana inflamatoria, según si la paciente tenía peritonitis o no, si había un absceso tubo ovárico o si tenía un absceso tubo ovárico roto, pero la verdad es que esa clasificación está fuera de uso al momento y uno seguía más que nada por el cuadro de la paciente. Las pacientes que vamos a internar son aquellas que tienen un diagnóstico incierto, muchas veces por ahí se mezcla mucho la presentación en pacientes con apendicitis, con plastrones apendiculares, la falta de respuesta entre pacientes que uno haya iniciado un tratamiento ambulatorio con antibiótico y oral, pacientes con enfermedad clínica severa, con mucho dolor, con reacción peritoneal, con náuseas, vómitos, en aquellas en las que se haga un diagnóstico de un absceso tubo ovárico, las que no tengan tolerancia a la vía oral o aquellas que estén embarazadas. La verdad que es muy, muy poco frecuente la enfermedad pelviana inflamatoria en pacientes embarazadas, pero está descrita, ¿sí? En aquellas que no tienen criterio ambulatorio se puede hacer un tratamiento médico con antibióticos. El esquema más usado es el primero que está ahí, que es extracción a monodosis intramuscular con doxiciclina y metronidazol por 2 semanas. Como dijimos, es muy importante, en una paciente que cumple los criterios mínimos para enfermedad pelviana inflamatoria y que estén descartadas cualquier otro tipo de patología, hay que iniciar el tratamiento ante la mínima sospecha, porque ese tratamiento precoz es el que va a permitir evitar las secuelas en esa paciente a largo plazo para su fertilidad o que empeore el cuadro. En aquellas pacientes hospitalizadas, en realidad usamos regímenes de tratamientos endovenosos por 48 horas hasta que la paciente mejore clínicamente. En Córdoba, yo hice la residencia en el Hospital Raso, usamos más que nada ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas, que es el último esquema que está acá, con doxiciclina vía oral, dentro de lo posible vía oral porque es muy mal tolerada endovenosa. Y acá en realidad usamos más que nada en Neuquén, Clinda Genta, Clinda 900 cada 8, Genta 240 cada 24 horas, con metronidazol vía oral, que se después queda metronidazol endovenoso, perdón, por 24 a 48 horas y después se rota a la vía oral, ¿sí? Y en realidad el tratamiento quirúrgico esto es bastante discutido, incluso hasta entre nosotros los ginecólogos, de cuáles son las indicaciones para la cirugía en pacientes con enfermedad pelviana inflamatoria. Sí, siempre la paciente que termina entrando es la paciente con una abdomen en tabla, con sepsis y una enfermedad pelviana inflamatoria, y eso no hay duda de que va a necesitar una exploración, que son las que se sospecha un absceso tubo ovárico roto. Por lo general son pacientes que tienen un inicio muy brusco del cuadro, con un dolor muy fuerte, y la verdad que con los parámetros
bastante alterados en cuanto a la fiebre, el laboratorio, la leucocitosis, suele ser bastante claro el absceso tubo-ovárico roto. Después, en aquellos pacientes que durante 48 horas recibieron tratamiento antibiótico y no responden al mismo, también es una indicación de cirugía. Y este es lo más discutido, que es en aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de absceso tubo-ovárico mayor a 7 o 10 centímetros según alguna bibliografía, serían candidatas a una exploración quirúrgica. Esto digo que es discutido porque en realidad una vez ve una imagen de un absceso de 4 o 5 centímetros y se quiere entrar a cirugía para drenarlo, pero se sabe que hasta el 70% de los pacientes con abscesos menores a 200 centímetros van a responder al tratamiento médico. Pero bueno, esto por ahí es difícil quedarse tranquilo en una paciente con un absceso de 5 o 6 centímetros, hacerle solo tratamiento antibiótico y no ir a cirugía. Hay distintas guías, hay distintas escuelas respecto a cuál es el tratamiento quirúrgico ideal para una paciente con una enfermedad pelviana inflamatoria. Algunos proponen el tratamiento mínimamente invasivo, otros proponen sí o sí la laparotomía con incisiones medianas. Y a su vez, dentro de la misma cirugía, también hay algunos que pregonan el tratamiento conservador y otros que hablan un poco más del manejo radical. Nosotros nos guiamos más que nada con el manejo conservador, también es una opción el drenaje por TAC o por eco. El manejo conservador en realidad es hacer una laparoscopía, drenar las colecciones de pus, no hacer resección de ningún tejido, lavar la cavidad y continuar el tratamiento endovenoso por 48 horas. El 90% de las pacientes que son sometidas a drenaje y lavado de cavidad tienen buena evolución y solo un 10% por ahí necesitan un tratamiento posterior. Después, otros que pregonan el tratamiento radical hablan por ahí de hacer salpingectomías o hacer anexectomías, pero tener en cuenta que muchas veces estas pacientes tienen muchas adherencias, sangran mucho, hay mucha inflamación. Así que bueno, nosotros acá optamos por hacer drenaje, lavado y no mucho más. Y la verdad es que los resultados son muy buenos. Respecto del manejo abierto contra el manejo cerrado, tener en cuenta que hay algunos trabajos que hablan de que el manejo cerrado o laparoscópico tiene bastante mejores resultados en cuanto a las complicaciones postoperatorias y en cuanto a la recuperación y el tiempo de internación de la paciente posterior a la cirugía, ¿sí? Bueno, hasta ahí respecto de la enfermedad pelviana inflamatoria. Ahora vamos a hablar un poquito de la torsión anexial, que es el último tema. No sé cómo voy de tiempo. Creo que bien. Estás bien, Mariel. Te quedan 5 minutos y si necesitas un poquito más también tenemos. Respecto a la torsión anexial, se define como la rotación parcial o completa del anexo sobre su pedículo vascular. Puede involucrar el ovario, la trompa de falopio o ambos. Inicialmente compromete el flujo venoso y después compromete el flujo arterial, lo que lleva a una sucesión de eventos que es congestión, edema, isquemia y necrosis. No está establecido cuál es el tiempo necesario de isquemia para llegar a la necrosis. Algunos hablan de horas, otros de días, pero lo importante es tratar de resolverlo de manera urgente para preservar la función de ese ovario. Tener en cuenta que por lo general en pacientes jóvenes, edad promedio de 26 años, el 30% de mujeres menores de 20 años, y representa más o menos el 3% de las urgencias ginecológicas quirúrgicas. El riesgo es mayor en pacientes con antecedentes de masas pelvianas de más de 5 centímetros y es raro con masas de más de 10 centímetros porque no hay lugar en la pelvis para que esa masa haga la torsión. En la gran mayoría de los pacientes, sobre todo cuando están menstruando todavía, en pacientes premenopáusicas, son patologías benignas, en adultos la mayoría son teratomas y en niñas y adolescentes la mayoría son quistes funcionales o teratomas benignos. Sí, tener en cuenta que en pacientes menopáusicas hasta el 22% de las torsiones pueden estar debidas a patología maligna. Y muchas veces es importante en realidad la sospecha a la hora de entrar a una paciente con una torsión anexial, pero en el 50% de estas sospechas no se encuentra una torsión. Clínicamente son cuadros de dolor abdominal súbito pero intermitente, ¿sí? Es que el dolor inicia de forma súbita, se va, vuelve, se va, vuelve, se va, porque aparentemente hay como episodios de torsión que vuelve a torsionarse el ovario, se torsiona, vuelve a su posición original, hasta que se termina torsionando y queda en ese lugar. Hasta un 10% puede tener fiebre, y algo muy importante es que la gran mayoría de estos pacientes
junto con el dolor empiezan con muchas náuseas y vómitos, ¿sí? Otro signo clásico es una masa palpable que puede ser a nivel de los anexos o en el Douglas, la distensión abdominal, y es poco frecuente que tengan signos francos de reacción peritoneal. Lo importante en estas pacientes es la sospecha. Rara vez la tumoración anexial se termina operando si no tiene un índice de sospecha muy alto. El laboratorio es inespecífico y hay distintas imágenes que el signo del lavarropas le dicen que en la ecografía transvaginal se ve como el pedículo del ovario con un Doppler positivo periférico torsionado, doblado, digamos, twisted. De todas formas, el diagnóstico definitivo es quirúrgico, ¿sí? Es lo que termina confirmando la torsión, por esto que decíamos, que muchas veces ecográficamente se informa como una torsión ovárica y en realidad en el 50% de los casos no hay tanta torsión. Como decíamos, se desconoce la duración exacta de la interrupción vascular para causar un daño irreversible. Algunos dicen que son hasta 72 horas después del inicio de los síntomas. Y tener en cuenta que la apariencia del ovario no es un indicador confiable de si ese ovario después va a seguir con vida o no, ¿sí? Uno se puede encontrar un ovario totalmente azulado o negro que uno dice que no va a andar de ninguna manera, lo distorsiona y termina teniendo vitalidad después a largo plazo. Eso no es en el momento que uno le distorsiona y ya se pone rosado lindo, sino que habitualmente tarda un tiempo. Uno puede hacer las 36 horas, o un seguimiento ecográfico transvaginal con un Doppler, o un second look laparoscópico también a las 36 horas. Algunas imágenes, por ejemplo, hay una torsión ovárica, una fuente bibliográfica, el ovario torsionado totalmente negro, y después el ovario 36 horas después que conservó su vitalidad. Respecto del manejo, como siempre, tratar de priorizar la cirugía mínimamente invasiva, hacer un abordaje laparoscópico, salvo en tumores más de 10 centímetros de tamaño o que uno tenga una sospecha de malignidad. Tratar de torsionar independientemente del aspecto, ya que, como dijimos, el aspecto del ovario no es fiable para predecir si ese ovario va a sobrevivir o no. Pero en la práctica, la verdad es que hasta entre un 30 y un 86% de los pacientes son sometidas a una vasectomía. Y realizar la ovarectomía solo si es inevitable o si uno tiene una sospecha de malignidad, ¿sí? El objetivo, como dijimos, sobre todo en pacientes jóvenes, es tratar de conservar ese ovario. Acá tenemos algunas series, por ejemplo, en donde de torsiones en las cuales se optó por un manejo conservador. Perdón. Y en el 98% en esta serie el ovario fue preservado con un buen resultado postquirúrgico, ya que también en niños de 13 torsiones, 12 fueron con tratamiento conservador y se logró rescatar la función ovárica posteriormente, ¿sí? Algunas consideraciones en pacientes con quistes de ovario, lo ideal es torsionar y no tratarlo y considerar una cirugía en un segundo tiempo, ya que son pacientes que sangran mucho y por ahí uno por hacer hemostasis coagular, le termina quemando toda la reserva ovárica de ese ovario de ese paciente. Como dijimos, mujeres posmenopáusicas, ir por la ovarectomía siempre y cuando sea posible. Y en aquellas pacientes que tengan una torsión sin patología visualizada en la cirugía, a veces es recomendable hacer una pexia del ovario o cortar el ligamento útero para evitar que eso se vuelva a retorsionar. Acá hay un videito de una cirugía, una paciente de 48 años que se presenta con dolor hipogástrico y lumbar de una semana de evolución. Se le hace una ecografía donde se ve una imagen anecoica de 3 centímetros en el Douglas, pero la verdad que era una imagen muy inespecífica. Y en el tacto vaginal se toca el Douglas, el fondo de saco Douglas ocupado por una tumoración fija que no se mueve de 5 centímetros de diámetro. La verdad que la paciente no tenía mucha reacción peritoneal, estaba bastante bien de estado general, pero como se veía durante una semana con ese cuadro, con un dolor leve, la descompresión endemia y abdomen inferior, se optó por realizar una biolaparoscopía exploradora. Cuando se entra a la cavidad se visualizan bastantes adherencias del recto ahí al fondo del saco de Douglas, y en el fondo del saco de Douglas se ve una imagen o una masa anexial de más o menos 6-7 centímetros, que estaba bastante adherida a la trompa, al fondo de la cara posterior del útero, y que en realidad era todo el anexo derecho que estaba torsionado.
se liberaron un poquito las adherencias para tener un mejor campo y poder levantar un poco más el colon, y después se empieza a trabajar sobre la masa. Esta paciente tenía 48 años, así que nos hizo un manejo conservador. Primero se liga la base de la trompa, ahí lo que se está coagulando es el ligamento útero-ovárico, y después se va a trabajar sobre el ligamento infundíbulo pélvico, que es el que trae la arteria ovárica, que es el responsable de la mayor irrigación del anexo, ¿sí? Ahí se vuelve a coagular un poco más sobre el ligamento infundíbulo pélvico. Es importante coagularlo porque cuando se retrae sangra mucho y es difícil volver a buscarlo. Como la paciente venía con ese cuadro y también tenía dolor en fosa ilíaca derecha, fuimos a buscar ahí en la zona del apéndice, en la zona de la torsión, y estaba todo adherido con un componente inflamatorio bastante marcado. Así que fuimos a trabajar ahí, se lo liberó un poquito, se lo pudo sacar de la zona de inflamación, y después procedemos a sacar la masa. Siempre todo lo que son las masas anexiales hay que tratar de sacarlas en bolsas, porque si llegara después a venir algo en diferido maligno, si no se saca en bolsa hay riesgo de drenaje del contenido con diseminación de células malignas adentro de la cavidad abdominal. Por la edad de la paciente también se decide hacer la salpingectomía del lado contralateral, ¿sí? Se va por el meso, se va coagulando hasta que se llega a la base, se coagula la base y se saca. Eso sale por un trocar de 5 a veces, en ese caso por un trocar de 10 que nosotros lo colocamos suprapúbico. Y después fuimos a trabajar sobre el apéndice porque la verdad que no nos quedamos tranquilos con el aspecto del apéndice, así que fuimos a hacer la apendicectomía, ¿sí? Con el bipolar se coaguló la arteria apendicular, se baja el meso con el monopolar, se termina de afinar un poquito ahí el meso. De esto ustedes seguramente saben más que yo, pero bueno, estaba en el video. Después lo que hicimos acá, lo que hacen también los cirujanos acá, con un endoloop, primero a la base, después a la parte que se va, cortamos con tijera, después sellamos un poquito con energía monopolar el muñón del apéndice y sacamos el apéndice por el trocar de 10 también. Se lava la cavidad y se da por finalizado el procedimiento. Conclusiones respecto de esta charla: siempre considerar los diagnósticos diferenciales distintos en mujeres. Mariam, Sí. aguantá un segundito que se desfasó un poco y estamos con la apendicectomía todavía. Ah, bueno. De paso está bueno para revisar la técnica. Ahí está. Están poniendo los endoloops. Yo también uso endoloop siempre. Me gusta más que ponernos a liar. Lo que sí le ponemos 2 endoloops. Por las dudas. Veo que ahí le pusieron uno solo. 2 para el muñón, digamos. Sí, 2 para el muñón. Y quemar la mucosa ya no lo hago más. Pero es una buena Y algunos también sacan en es bolsa. Es una buena cábala. Sí, lo sacamos en bolsa siempre. Ahí estamos, conclusiones. Listo. Bueno, respecto a las conclusiones, siempre considerar los distintos diagnósticos diferenciales en mujeres con dolor abdominal bajo de inicio súbito, tener en cuenta las causas ginecológicas como las no ginecológicas, tener en cuenta que los diagnósticos precoces en estas pacientes y las intervenciones oportunas tienen mucha importancia para conservar la función ovárica y la fertilidad futura para estas mujeres, sobre todo cuando hablamos de la enfermedad pelviana inflamatoria y las torsiones ováricas. Siempre considera el tratamiento conservador más allá del aspecto, incluso en ovarios negros azulados o en pacientes con abscesos pelvianos, por ejemplo, que no ve abscesos ováricos, los drena y está todo con un aspecto inflamatorio espantoso, y después la verdad que andan bien esas pacientes con el tratamiento antibiótico y solo el drenaje del pus en la cavidad o en los ovarios. Tener siempre en cuenta el abordaje mínimamente invasivo, prácticamente todo lo que se pueda hacer por vía abierta, salvo que haya una masa muy grande, se pueda hacer por vía laparoscópica, y tener en cuenta como opción la resección de los ovarios solo en pacientes posmenopáusicos. Muchas gracias. Bueno, Mariam, buenísimo. Te hago unas consultas. La verdad que la clase es súper clara.
y muy bien esquematizada, y además los videos le agregan mucho valor sobre todo para la práctica quirúrgica. Una consulta es, ¿qué pasa en el abordaje del abdomen agudo ahí en tu institución en Neuquén? ¿Tienen la posibilidad de entrar en simultáneo, de tener a mano cirujanos? ¿Entran los ginecólogos? Cuando tenemos ese abdomen agudo dudoso, digamos, que no sabemos si es apéndice, si es anexial, si es lo que fuera, ¿entran juntos? ¿Entran ustedes y lo llaman a ellos? ¿Entran ellos y lo llaman a ustedes? ¿Cómo suele ser? Nosotros por lo general tenemos en el hospital, está dividida la guardia de ginecología y obstetricia, está en un lugar apartado de la guardia general, así que habitualmente cuando hay alguna paciente con un agudo, con un test de embarazo positivo, con sospecha que sea de origen ginecológico, nos la mandan a nosotros al segundo piso, que es donde estamos. Y si tenemos alguna duda, están los cirujanos de guardia, los cirujanos generales, que en realidad también tienen su espacio propio y que están más que nada como consultores en la guardia general. No suelen estar en la guardia general, sino cuando tienen alguna paciente de sospecha quirúrgica, los llaman a ellos y después puede ser que la consulta sea de nosotros hacia los cirujanos generales o a veces que los cirujanos generales nos consulten a nosotros. La verdad que con la mayoría de los médicos de acá, de los cirujanos generales, y tenemos buena relación, tenemos buen vínculo, así que no hay problema en entrar en conjunto, o a veces entramos nosotros y están todo el tiempo acá, hacen guardias activas, así que los llamamos para que vengan a ver. Por ejemplo, en la cirugía de recién, ese mismo día, nosotros entramos a la paciente con la sospecha de torsión y terminamos sacándole el apéndice, y en el quirófano al lado entró el paciente con un diagnóstico de apendicitis y terminamos sacándole un ovario por sospecha de malignidad. O sea que nos cruzamos, nos dimos vuelta de quirófano uno al lado del otro. Pero la verdad es que están disponibles todo el tiempo, no hay ningún problema. Buenísimo. Me interesó mucho la parte de siempre tratar de preservar el órgano, especialmente en las pacientes jóvenes, aunque la situación parezca caótica y parezca irrecuperable. Por tanto, siempre o me llevo con mensaje que siempre esté disponible llamar a un especialista en ginecología, tiene que ser por más que parezca que lo podamos resolver, porque a veces estamos ahí, esta mano, y bueno, sacamos todo y listo. Pero está bueno el mensaje este de preservar el órgano. La pregunta que viene ahora es, ¿cuál sería tu recomendación para aquellos centros en donde no hay un servicio de ginecología en mano, que no son pocos? Que entran cirujanos generales y los ginecólogos o no están de activa o directamente no hay servicio de ginecología en el centro. Bueno, en realidad respecto al embarazo ectópico, la verdad que como que no se nos genera muchas controversias. Es hacer la salpingectomía. La salpingostomía salvo en pacientes muy seleccionadas, que tengan un deseo muy fuerte de fertilidad, que la trompa del otro lado no la tengan más, no se conserva, digamos. Porque después, aparte de eso, hay que tomarlo casi como un tratamiento médico, necesita seguimiento de beta-HCG seriado, tiene una tasa de fallo del 20%, una cada 5 pacientes va a necesitar una segunda intervención. Entonces, el ectópico, lavado del hemoperitoneo y chau trompa. Respecto del AIP y la torsión ovárica, la verdad que con la torsión está muy arraigada incluso entre los ginecólogos sacar los ovarios cuando están con ese aspecto. Pero bueno, es algo que con el tiempo tiene que empezar a cambiar y tratar de rescatar esos ovarios porque son pacientes jóvenes y que uno le afecta su vida endocrina y reproductiva para toda la vida. Entonces siempre los anexos torsionados, más allá del aspecto de torsionarlo, cerrar sin miedo y de última una eco transvaginal con un Doppler del flujo vascular de los ovarios en un segundo tiempo, ¿sí? Salvo que haya una masa grande o algo, tener cuidado para que pacientes jóvenes, a veces el ovario se va a aumentar de tamaño, pero es porque tiene un quiste folicular que es funcional, que por el mismo edema se llena de líquido y uno lo termina abriendo, se rompe, sangra, le quema todo el ovario y termina haciendo más daño que beneficio. Y respecto a la enfermedad peliana inflamatoria, ahí sí es más discutida. Yo vengo de Córdoba, de una escuela donde le hacíamos anestectomía a todo el mundo por un absceso tubo-ovárico y siempre abierto. Y de repente me vine acá y es la paroscopía con el aspirador de 5 o de 10, aspirar el pus, lavar la cavidad y dejar todo tal cual está, porque son cirugías difíciles, que hay muchas adherencias. En realidad en esos casos por ahí nosotros necesitamos más a los cirujanos generales para que nos ayuden con la adhesiolisis del intestino que los cirujanos generales a nosotros, me parece.
Pero en realidad, si uno ve una pelvis bloqueada con mucho pus, si uno tratar de llegar al Douglas, separar el recto de la cara posterior del útero, aspirar el pus, lavar e irse, ya con eso en el 90% de los casos le solucionas el problema al paciente y no te metes en lío. Claro, bien.